Queremos agradecerles por estar conectados, agradecerles a los conferencistas que hoy nos van a acompañar con 3 temas fabulosos: hidradenitis supurativa, dermatitis atópica y psoriasis. Para arrancar, pues queremos nuevamente agradecerles que están todos aquí y presentarles a nuestros patrocinadores. Ahora que finalizamos en las siguientes diapositivas con nuestros patrocinadores, nos van a acompañar las doctoras Natalia Velázquez y Maribel Trujillo, quienes van a moderar en los simposios del día de hoy. Así que en unos minutos cierro mi cámara, la presentación, y le damos paso a nuestros conferencistas. Así que ahora sí, empecemos. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar compartiendo este módulo con Maribel Trujillo, mi colega y compañera. Bueno, y sin más preámbulos, agradezco a todos por colaborarnos con la participación en este módulo y les voy a presentar nuestros primeros 3 conferencistas. Nos acompaña la doctora Ángela María Londoño García, médica dermatóloga, magíster en epidemiología, magíster en autoinmunidad, coordinadora del posgrado de dermatología de la Universidad CES, presidente del Grupo Colombiano de Psoriasis y Enfermedades Inmunomediadas Colsor, miembro del IPC y miembro del IEC. Angie, mil gracias por estar aquí con nosotros. Hernando Gracias a Marín, ustedes. dermatólogo, él pertenece al grupo Clipso Medellín, que es la clínica para el manejo de enfermedades inmunomediadas. Hernando, nuevamente, gracias por estar acá. Y la doctora Eugenia Abad, que nos está colaborando inmensamente porque sabemos que tiene muchos compromisos en este momento. Ella es dermatopediátrica del Servicio de Dermatología del Hospital Alemán y del sector de dermatología pediátrica del Hospital Ramos Mejía. Mil gracias a estos 3 primeros panelistas y adelante con la primera presentación, Angie y Hernando. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, Angie, bien, dale. Listo, Hernando pasa. Bueno, entonces, hablar de hidradenitis supurativa en niños es un reto y a mí me pareció muy interesante cuando Natalia me llamó a que hiciéramos esta conferencia porque finalmente es una enfermedad que no es muy prevalente. Nosotros la vemos más en el programa en pacientes adultos. Miren, ustedes se pueden dar cuenta ahí que la prevalencia es mayor entre los 20 y 60 años y entre los 30 y 39 años, pero cuando ya vamos empezando a ver en población adolescente, y en niños, miren cómo los casos van disminuyendo. Vamos pasando de 170 a 114 casos por 100.000 habitantes o a 27 casos y ya miren en menores de 9 años cómo apenas reportan 2 casos por cada 100.000 habitantes. Así que es una enfermedad a la que ustedes como dermatólogos pediatras no se ven enfrentados, inclusive nosotros menos. Siguiente. Y cuando estamos mirando en las diferencias entre hombres y mujeres, vamos a ver que es un poco más frecuente en las mujeres que en los hombres y sobre todo cuando vienen de una historia familiar positiva para hidradenitis supurativa. Siguiente. ¿Qué factores genéticos o epigenéticos se han hablado asociada a la prevalencia en niños de hidradenitis supurativa? Entonces, lo primero es que hay que saber que es una enfermedad que se considera autosómica dominante. Hasta el 40% de los pacientes pueden tener familiares y sobre todo familiares en primer grado con la afección. Se han hablado de mutaciones hasta en un 7%, que eso nos va a hablar un poquito más adelante Hernando. Va también un aspecto importante que es la influencia ambiental, el consumo de cigarrillo, el tipo de vestuario que se utiliza y pues definitivamente es una enfermedad donde las citoquinas proinflamatorias tienen un papel importante como el factor de necrosis tumoral alfa, las antiinterleuquinas como la 17, la 12, la 23 y la 36. Entonces le voy a dar paso a Hernán para que hable de la parte de la fisiopatología.
Bueno, la fisiopatología, pues como la gravedad supurativa, tiene pues obviamente los niños pues un antecedente genético importante y lo hemos visto como Ángela lo explicó, los antecedentes familiares así pues como lo hablan. Otra cosa y que habíamos hablado con Ángela era pues las mutaciones en la gama secretasa que finalmente tienen o disminuyen o producen una deficiencia en la señalización de Notch. Esa deficiencia en la señalización de Notch, como podemos observar aquí, en la gráfica, pues trae como consecuencia o como resultado la proliferación de algunos queratinocitos del limfundíbulo folicular que conlleva a la oclusión folicular y finalmente a la dilatación y la ruptura folicular. Esto lo habla porque estamos atravesando por un paradigma importantísimo. Ese paradigma, por un lado, habla de la oclusión folicular como la causa primaria y la oclusión y la enfermedad autoinmune o una enfermedad de queratinización autoinflamatoria que por el contrario pone a la inflamación por delante. ¿Qué deficiencias tiene este paradigma de oclusión folicular? Pues que no explica básicamente los mecanismos por los cuales se produce la ruptura y por qué la ruptura folicular profunda ocurre preferentemente a la expulsión del comedón. Pues finalmente ese eje inflamatorio característico de la enfermedad, donde predominan células T helper 1 y T helper 17, da como resultado ese perfil inflamatorio observado en la enfermedad. Sin embargo, tampoco plantea la hipótesis de un mecanismo claro sobre cómo se forman esos túneles y cómo se produce esa masa gelatinosa proliferativa infiltrativa. Sin embargo, el paradigma de oclusión, de una enfermedad autoinflamatoria sí pone a la inflamación por delante y en este caso la inflamación como el principal impulsor de la enfermedad y la inflamación subclínica se va a desarrollar entonces como resultado de algunos factores contribuyentes dispares en el contexto de esa predisposición topográfica que podemos observar. En los niños, algunas comorbilidades como la obesidad, el síndrome metabólico, también observado en los adultos, pues va a predisponer a ese proceso inflamatorio donde va a haber un aumento de algunas citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 1-alfa y la interleuquina 6, que finalmente también van a aumentar la señalización a nivel de esas células del infundíbulo folicular, donde va a haber una liberación de interleuquina 1-alfa y CCL20, que también inducen cambios y proliferación a nivel de los queratinocitos infundibulares. Finalmente, la formación de fístulas resultantes, aquí sí se explica que pueden aparecer como consecuencia de la interacción entre los queratinocitos y el mesénquima y esas células mesenquimales que van a imitar el crecimiento descendente de los queratinocitos de la vaina radicular externa en la fase anágena temprana. Finalmente, los gradientes de quimioquinas, pues finalmente las células en las fístulas epitelizadas, pues van a hacer que haya un tráfico de neutrófilos a la luz de la fístula y finalmente la formación de la masa gelatinosa proliferativa infiltrativa. Si observamos aquí, estos son los mecanismos de la formación de fístulas, cómo se forman las fístulas y podemos ver que la infiltración adyacente a la vaina radicular externa, como podemos observar aquí, produce activación de los fibroblastos, con lo cual va a haber retroalimentación de estos queratinocitos del estroma, como lo podemos observar en esta gráfica. Esta retroalimentación da como resultado el crecimiento de queratinocitos de esta pared folicular, como podemos observar aquí, ¿sí? Con el reclutamiento de células inflamatorias mediadas por estos queratinocitos, lo que amplifica más el crecimiento de estos queratinocitos mediados por el estroma en un bucle como de retroalimentación positiva. Entonces, estas células pues inflamatorias finalmente son atraídas por las quimioquinas de gradiente de los queratinocitos, como el ligando de quimioquinas 1 y el ligando de quimioquinas 8, lo que provoca la migración finalmente hacia la luz de los túneles de todas estas células inflamatorias. Pues finalmente, ¿cómo ocurre la ruptura? Pues el infiltrado inflamatorio del cual habíamos visto se asocia a niveles elevados también de metaloproteinasas de la matriz, las cuales van a degradar la lámina densa. Esta degradación de la lámina densa pues también va a activar a los queratinocitos y la diaponía entre los queratinocitos y los leucocitos activa mecanismos de transición epitelial mesénquima. Entonces, esta membrana basal va a haber pérdida de hemidesmosomas, de desmosomas, y las células van a perder o van a expresar más bien en la superficie esos marcadores de células mesenquimatosas. Entonces, que son estas células amarillas que podemos observar aquí. Entonces, de estas células va a haber un derrumbe de la pared folicular, con lo cual iba a haber un reemplazo por todas estas células mesenquimales con infiltrados inflamatorios densos.
Pues, y para terminar, los queratinocitos pues activados, como podemos observar aquí, pues van a interactuar, ¿sí?, con las células inflamatorias del estroma a través de varias vías para dar resultado fibroblastos activados, también células T, helper tipo 1 y 17, que es el fenotipo inflamatorio característico de la enfermedad, y también algunas células B que circulan desde y hacia el ganglio linfático también van a estar aumentadas y son activadas por niveles elevados de interferón. Finalmente, para la clínica y la estadificación de la enfermedad, en los niños podemos observar que las manifestaciones clínicas pues son exactamente igual y las lesiones elementales que encontramos en los niños son nódulos, abscesos, fístulas y cicatrices. También la localización más común es la región axilar e inguinal en los niños. La gravedad usualmente suele ser leve o moderada, sin embargo no tenemos muchos reportes de estudios o de casos en niños, entonces a veces no encontramos, pero el curso clínico suele ser muy similar a la población adulta. Sin embargo, a veces no tenemos como ese seguimiento adecuado y se ha sugerido que es posible que los pacientes pediátricos pues no hayan alcanzado su máxima gravedad, ¿cierto? Y que finalmente la pueden alcanzar en la vida adulta. La evaluación de la gravedad de la enfermedad, pues la podemos hacer a través de la clasificación de Horley. Esta fue la primera clasificación de gravedad de la hidradenitis supurativa y fue propuesta en 1989 y categorizaba a los pacientes en 3 etapas, básicamente basadas en la presencia o no de fístulas y cicatrices. Este sistema de clasificación es un sistema sencillo, sin embargo es un sistema estático y además no es cuantitativo, lo cual nos limita su utilización para tomar conductas en relación a los tratamientos. Este es la propuesta del grupo holandés de hidradenitis supurativa, donde hacen un Horley modificado, donde tenemos una clasificación un poco más dinámica, en el cual podemos tomar decisiones. Inicialmente se incluyó para hacer la definición del tratamiento quirúrgico, sin embargo en la actualidad no sirve, por ejemplo en el grupo utilizamos más esta herramienta para poder definir qué tipo de tratamiento no utilizamos. Básicamente son 3 pasos que incluyen la evaluación o no de la presencia de fístulas, como podemos observar aquí, la presencia de inflamación y la extensión y la severidad de la enfermedad. Por cuestiones de tiempo no vamos a entrar más en detalle, sin embargo, pues es importante que la conozcamos. Lo otro es la evaluación de la gravedad por esta nueva herramienta que se llama IHS4. En esta herramienta definimos básicamente la gravedad y la extensión de la enfermedad en leve, moderada o grave dependiendo del conteo de nódulos, abscesos o fístula. Entonces tenemos, si el número de nódulos lo multiplicamos por 1, el número de abscesos por 2 y el número de fístulas por 4. Si el puntaje está entre 3 o menos, pues consideramos que estamos ante la presencia de una enfermedad leve. Si el puntaje es de 4 o 10, una enfermedad moderada, o si es más de 11, una enfermedad grave. También tenemos que el diagnóstico ecográfico para la población pediátrica sí se ha podido, la doctora Workman hizo este trabajo donde pudo verificar que al igual que en los pacientes adultos, los pacientes niños, es importante hacer una estratificación ecográfica. La estratificación ecográfica nos ayuda básicamente para definir los tratamientos que vamos a utilizar en los pacientes, para definir cuál va a ser la opción, porque no hay una correlación directa entre las características clínicas y las características ecográficas. La ecografía puede ser entonces una herramienta de imagen fiable y segura para apoyar el diagnóstico, y la estratificación puede ayudarnos en el seguimiento no invasivo en los niños. Ángela, te dejo Este aquí es un ejemplo, exacto, y este es un ejemplo de un paciente que inició con un acné, que nos llegó a la consulta e interrogándolo porque era muy llamativo el tipo de cicatrices que estaba haciendo en su espalda por el acné, si tenía lesiones en otras zonas, y encontramos estas lesiones, le mandamos la ecografía y miren cómo pasamos de ver unas lesiones que aparentemente eran cicatriciales o unas lesiones papulares a encontrar fístulas en los glúteos desarrolladas en el contexto de una hidradenitis supurativa que fue clasificada como un estadio 3, un GIS 15 puntos, características de severidad que ya le daban indicación para iniciar terapia biológica, pero como era un menor de edad, y eso es lo que vamos a hablar más adelante, nosotros no tenemos la indicación de adalimumab en niños, tuvimos que contemporizarlo hasta que tuviera 18 años y poder iniciar el adalimumab. Sigue internando.
Entonces, otro aspecto importante que hay que tener en la población pediátrica son las comorbilidades y es muy importante que las impactemos en esta etapa de la vida porque nos pueden ayudar a mejorar el pronóstico ya de vida adulta. Se habla que los niños pueden tener, o pues en la población menor de edad puede tener hasta en el 68% alteraciones metabólicas como es obesidad, hiperinsulinemia y el incremento de niveles de andrógeno. Entonces, por esto estos pacientes pudieran tener una adrenarquia prematura, una pubertad precoz. Se les ha podido encontrar en algunos pacientes hiperplasia suprarrenal congénita y síndrome de ovario poliquístico. La segunda comorbilidad más común es el acné, como el caso que les acabo de presentar. Acné vulgar y conglobata hasta en el 68%. Por eso el llamado es cuando ustedes vean esos pacientes, niños o jóvenes que están llegando con lesiones de acné, acnés fuertes, acnés cicatriciales, indaguen por la presencia de lesiones en ingles, en axilas, en glúteos, porque pueden estar ante una comorbilidad de hidradenitis supurativa junto con su acné. Un 15% pueden presentar alteraciones psiquiátricas como depresión y ansiedad y ya otras comorbilidades que se han reportado entre el 3 y el 5% como enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes o hipotiroidismo. Siguiente. Entonces, siempre que estemos ante un paciente con hidradenitis supurativa, el enfoque que les recomendamos es el siguiente. Primero, miren la edad de inicio. Miren si esos pacientes, si son mujeres o hombres, están con desarrollo de mamas, menstruación precoz, un aumento ya sea de los testículos o el pene, si hay engrosamiento de voz o vello facial, que nos pueda estar hablando de un síndrome de virilización o un síndrome de adrenarquia puberquia precoz. Hay que mirar si hay aumento del vello facial, menstruaciones irregulares, presencia de grasa mayor a lo que debería estar presentando un niño, el adelgazamiento del cabello. Mirar también por alteraciones metabólicas, tanto personales como familiares. Entonces vamos a buscar activamente diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo y vamos a buscar otras comorbilidades. Entonces vamos a mirar sobre todo alteraciones de la tiroides o enfermedades autoinmunes dentro de las que caben la enfermedad inflamatoria intestinal que ya les había mencionado. Entonces hay que mirar banderas rojas como la diarrea sanguinolenta, el dolor o la hinchazón de las articulaciones, dolor de espalda que nos pueda estar hablando de una espondilitis anquilosante. Siguiente. Y dentro de los exámenes de laboratorio, entonces tenemos que, si vamos a buscar alteraciones metabólicas, pues debemos pedir glucosa en sangre, una hemoglobina glicosilada y un perfil lipídico como mínimo, buscar perfil tiroideo también. Si estamos sospechando una pubertad precoz o un síndrome de ovario poliquístico, pues vamos a pedir el perfil hormonal y si tenemos sospechas de enfermedades autoinmunes, pues ya entraríamos a pedir otros exámenes como son los ANCAS, como es la calprotectina fecal si estamos pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal, pedir imaginología si estamos sospechando una espondiloartropatía en un paciente adolescente. Sigue. Dale, Hernán. Entonces, no, la anterior, Hernán. Es que no me había pasado a mí. Entonces, el manejo en la población pediátrica es un manejo, yo podría decir que genera muchos retos, porque lo primero es que tenemos que buscar impactar tempranamente, porque ya Hernando nos dijo que en la medida que va avanzando la enfermedad, pues van apareciendo las fístulas y estas fístulas son permanentes, entonces tenemos que evitar disminuir las cicatrices y las fibrosis. Pero por el otro lado, estamos ante una población que el principal temor que siempre hemos tenido es la toxicidad. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? En cuanto a los tratamientos tópicos, pues, y en general, no hay muchos tratamientos con evidencia. En los tópicos se habla del uso de clindamicina y resorcinol. En los antibióticos orales, pues los reportes, la mayoría prefieren la doxiciclina por encima a la clindamicina, eritromicina u otros antibióticos, pero de todas maneras recuerden que si empezamos doxiciclina en una etapa muy temprana podemos tener alteraciones en la dentición, en el esmalte, entonces siempre pues hablan de tener precaución y mirar muy bien la edad del paciente. Se recomienda el uso de retinoides orales como la isotretinoína, generalmente en dosis bajas, sobre todo si no estamos ante un acné como comorbilidad. Entonces se habla de dar de 10 a 20 miligramos 2 a 3 veces a la semana.
Y entre otros tratamientos, pues hay reportes de uso de metformina, de finasteride y de espironolactona, inclusive en edad pediátrica. Sobre todo la metformina porque nos ayuda a controlar todo lo que tiene que ver con la obesidad y la resistencia a la insulina que pueden estar teniendo estos pacientes. Siguiente. En cuanto a las terapias biológicas, tenemos la única aprobada y la tenemos acá en Colombia, es adalimumab, pues ya está aprobada secukinumab, pero aprobada en población adolescente, adalimumab. Está aprobada a partir de los 12 años o pacientes por encima de 30 kilos. Pero ¿qué sucede en Colombia? En Colombia no lo tenemos aprobado para población menor de 18 años en hidradenitis supurativa, solamente para psoriasis por encima de los 4 años. Entonces miren que estamos ante una dificultad importante a la hora de poderlo recomendar. Adalimumab es un anticuerpo monoclonal de tipo humanizado dirigido contra el factor de necrosis tumoral alfa. Tiene cosas importantes y es que como eventos adversos en su uso a largo plazo está la reactivación de tuberculosis e infecciones, entonces por eso estos pacientes hay que hacerles un perfil infeccioso completo que incluya perfil para hepatitis B, C, hay que pedir la PPD, hay que hacerles VIH. También les pedimos sífilis en el caso de la población adulta, porque tenemos que estar seguros que no tengamos ninguna infección activa. Y tiene unas contraindicaciones muy claras que son la insuficiencia cardíaca grado de Nueva York 3 o 4 o cualquier tipo de infección activa. Dendromes desmielinizantes también están contraindicados y los linfomas. Siguiente. Estas son las dosis. Tenemos en Colombia el biosimilar que es Amjevita, viene en ampollas y también en autoinyector, y tenemos Aumira, que es la molécula original, que viene también en ampollas y en autoinyector. Entonces, la posología para mayores de 12 años es iniciar con 80 miligramos en el día 0, a la semana se les pone 40 miligramos y luego se empiezan a colocar cada 15 días. Y si el paciente tiene una respuesta inadecuada a 40 miligramos, se puede considerar pasar de 40 a 80 miligramos cada 15 días. Ya cuando estamos hablando de adultos o personas por encima de los 50 años, que también podemos tener niños con obesidad, pues la dosis que se recomienda inicial es de 160 miligramos, luego se le da 80 miligramos a las 2 semanas y después 40 miligramos cada semana o 80 miligramos cada 15 días. Miren que aquí hay un cambio. No es cada 15 días como se utiliza en los niños, sino cada semana cuando estamos dando la dosis de 40 miligramos. Siguiente. Entonces, ya para finalizar, miren que estamos ante una entidad que no es frecuente verla en población infantil o en población adolescente, que debemos tenerla en sospecha, sobre todo cuando vemos esos acné severos. Debemos realizar ese diagnóstico y clasificación de la gravedad de manera temprana para que podamos disminuir la posibilidad de aparición de complicaciones. Y lo otro es que siempre debemos descartar la posibilidad de asociación con síndromes porque en aras del tiempo no los mencionamos y otras comorbilidades que sí pueden impactar en el pronóstico a largo plazo de los pacientes. Y esto era lo que teníamos para contarles Hernando y yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy la doctora Abad, soy de Buenos Aires, Argentina. Agradezco muchísimo la invitación. Me encanta este curso y excelente la clase que acabamos de escuchar. El tema que nos ocupa ahora es psoriasis en la infancia. Es un tema largo, así que también está bastante compactado. Y aquí estamos hablando de una enfermedad más conocida realmente, que es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica e inmunomediada, en la cual sobre una base de una predisposición genética actúan diferentes desencadenantes que van a dar lugar a las manifestaciones que ya vamos a ver. Por otro lado, en esta enfermedad también, y esta es la primera de estas enfermedades inflamatorias en las que se empezó a hablar de las comorbilidades asociadas, y cuando la enfermedad es moderada a severa, el impacto en la calidad de vida puede ser significativo.
Entonces va a afectar no solo piel, que es lo que nosotros generalmente vemos, sino también mucosas, como podemos ver acá esta lengua geográfica, paneras, cuero cabelludo, uñas y articulaciones. Y si bien afecta entre el 2 y 3% de la población general, la población infantil es mucho menos, la prevalencia es mucho menor, hasta el 2,15% de los niños pueden estar afectados, pero sí es a tener en cuenta que prácticamente 1/3 de los casos de psoriasis van a comenzar en la infancia y adolescencia, en una edad media entre los 8 y los 11 años. También a nivel de la población pediátrica es importante tener en cuenta que aproximadamente la mitad de los pacientes tienen un familiar afectado en primer grado. Con respecto a los factores desencadenantes que hablábamos recién, estos cobra especial relevancia en la población pediátrica las infecciones, principalmente las infecciones estreptocóccicas, y estas principalmente están asociadas con una forma especial que es la forma en gotas y que siempre vamos a ir a buscarla, no solo la faringoamigdalitis, sino también la dermatitis perianal estreptocócica. Todos sabemos que la localización más común de estas lesiones es en las zonas de eminencias óseas. Eso tiene que ver con el fenómeno de Koebner, que consiste en que ante traumatismos en el tegumento, ahí se desarrollan las lesiones de psoriasis. Por otro lado, de los fármacos, lo que me interesa principalmente en la población pediátrica recalcar es el uso de los corticoides sistémicos. Si acá en este grupo hay pediatras, deben saber que el uso de corticoides sistémicos puede dar lugar a una forma severa de psoriasis. En general tienen una mejoría transitoria, pero la suspensión del corticoide sistémico da lugar a formas eritrodérmicas, pustulosas o una psoriasis en placa generalizada. Otros factores desencadenantes: estrés, tabaquismo pasivo, alcohol, obesidad, y algo a tener en cuenta es la psoriasis paradojal, que es el desarrollo de un cuadro psoriasiforme ante el uso de antifactor de necrosis tumoral, como un adalimumab, por ejemplo, para otros usos que no sean psoriasis, y se ve que, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, y ese paciente que viene usando el anti-TNF desarrolla una forma de psoriasis paradojal. Dentro de lo que son las formas clínicas, tenemos las clásicas, la vulgar, la forma en gotas, la inversa. Vamos a ir viendo algunas de estas. La vulgar es la más común, es psoriasis vulgar. Se caracteriza por estas placas eritematosas con esta escama blanquecina y adherente. Acá esta imagen de abajo la pongo para que ahí se ve claramente cómo con el reloj y con las pulseras que tenía esta paciente, fíjense cómo se desarrollan estas lesiones con este trayecto lineal, ¿no? Son lesiones de psoriasis lineales. La distribución de las lesiones siempre es simétrica y bilateral, como dijimos, en las zonas de eminencias óseas, codos, rodillas, en la zona de la corredera vertebral, son muy características, también a nivel periumbilical. Y a nivel de cuero cabelludo siempre tenemos que ir a ver la zona retroauricular con un eritema que sobresale la línea de implantación del cuero cabelludo y una descamación a nivel ya de la zona pilosa. Acá vemos entonces otra imagen súper característica. La forma en gotas es idéntica a una psoriasis vulgar, solo que las lesiones son pequeñas, miden entre 1 y 1,5 centímetros como máximo, y en general aparecen en forma brusca posterior a infecciones estreptocóccicas. Entonces, en este caso, siempre vamos a pedir un éxodo de fauces y un hisopado perianal, y si encontramos el foco, lo vamos a tratar, y suele resolver una vez que tratamos el foco estreptocóccico. Las lesiones se localizan principalmente en tronco y raíz de miembros, aunque pueden afectar todo el tegumento, y si no mejoraron con el antibiótico o no encontramos la infección estreptocóccica, suelen ir mejorando con el tiempo, y si no mejoran con fototerapia, muchas veces logramos mejorar estos pacientes. Tengamos en cuenta que pueden reaparecer. Los pacientes que hacen psoriasis en gotas a veces tienen más de un brote durante su infancia y adolescencia, y en ocasiones es el primer brote de una psoriasis clásica en la que después va a desarrollar lesiones de psoriasis vulgar.
La forma invertida es aquella en la que las lesiones están principalmente en las zonas de pliegues y entonces acá vamos a ver estas placas eritematosas y brillantes, resumantes y húmedas, pero no vamos a ver tanto la parte descamativa. Y en este caso, si el paciente no tiene antecedentes de psoriasis y no tiene lesiones típicas en la periferia, la verdad que requiere un alto índice de sospecha para pensarlas, porque uno en la imagen inferior puede pensar en un eritrasma o en una tiña inguinal como los primeros diagnósticos por localización, por supuesto. La forma pustulosa es una forma rara de psoriasis, tiene dos formas clínicas, una localizada y otra generalizada, y está conformada por, sobre una base eritematosa en general, asientan pústulas estériles no foliculares, y la forma generalizada, que es una forma severa de psoriasis, se suele dar recabamos como antecedentes lo que dijimos, la suspensión brusca de los corticoides sistémicos o incluso algún tipo de infección. Estos pacientes pueden o no, en las formas generalizadas, tener compromiso del estado general, fiebre, decaimiento y demás. Acá entonces vemos una imagen de una forma localizada en la cual vemos esta placa tipo eczematosa o psoriasiforme, y si uno mira con detenimiento tiene algunas escasas pústulas sobre esta placa y tiene el antecedente de que el paciente cuenta que ocasionalmente tiene pústulas, y esto por supuesto requiere una biopsia para arribar al diagnóstico. Acá vemos entonces una forma generalizada, que esta configuración anular con estos anillos eritematosos sobre los que asientan estas pústulas son bastante característicos de la población infantil o del adolescente, teniendo en cuenta siempre que esta es una forma clínica poco común. Y fíjense cómo esta paciente con el tiempo evoluciona a estas áreas eritematosas sobre las que asientan estas pústulas que van uniéndose, formando lagos que finalmente van a descamar. La forma eritrodérmica es muy rara en la infancia. Como cualquier eritrodermia, consiste en eritema, descamación generalizada que compromete más del 80-90% de la superficie corporal. Puede o ser una progresión de una forma en placas clásica, o aparecer bruscamente con una eritrodermia sin el antecedente de la dermatosis previa. En ese caso, por supuesto, amerita el diagnóstico diferencial con otras eritrodermias, como los linfomas principalmente, aunque el color de la eritrodermia de la psoriasis es un color rojo muy fuerte, no el color violáceo de los linfomas. Por supuesto, la dermatitis atópica, la pitiriasis rubra pilaris dentro de los principales diagnósticos diferenciales. En este caso también la suspensión brusca de corticoides sistémicos, infecciones y estrés como factores desencadenantes de esta forma severa. Existen además en esta enfermedad localizaciones especiales. Vamos a referirnos a algunas de ellas en algún caso clínico que vamos a ver. ¿Cuáles son estas y las que van a requerir especial atención de nuestra parte? La cara. En la psoriasis pediátrica es común el compromiso de cara, notando en los adultos. Cuero cabelludo puede dar importante morbilidad, al igual que el compromiso facial, y puede ser incluso la primera manifestación o incluso la única manifestación de una psoriasis en un paciente. Con respecto a la afección unguial, además del compromiso estético, tengamos en cuenta que la psoriasis artropática suele acompañarse de compromiso unguial. El compromiso palmoplantar, que puede ser exclusivamente palmoplantar o formar parte de un cuadro generalizado de una psoriasis clásica o vulgar, y que genera mucha morbilidad, dolor y disconfort en los pacientes. El compromiso genital también es una localización a tener en cuenta, y el área del pañal. Les voy a mostrar esta paciente que tuvimos la posibilidad de ver, ya tiene actualmente 5 años, no tenía antecedentes de relevancia, la vemos la primera vez en estas imágenes a los 9 meses, por estas lesiones que llevaban 7 días de evolución, que habían sido precedidas por un cuadro catarral, había recibido antibióticos, pero el cuadro dermatológico, por supuesto, no había mejorado. Fíjense que tiene un importante compromiso facial, incluso periocular a nivel de cejas, y estas plaquitas eritematosas, escamosas, y con este importante compromiso de la zona del pañal.
Entonces acá nos planteamos diferentes diagnósticos diferenciales, no había antecedentes en la familia de ninguna dermatosis y la paciente no tenía ningún antecedente personal relevante. Entonces le hacemos una biopsia y en la biopsia fíjense que tiene una elongación acá de las redes de crestas tipo psoriasiforme, acá en badajo de campana, acá vemos una dilatación de los capilares, no hay un adelgazamiento suprapapilar característico, ni vemos en esta imagen, por lo menos acá sí vemos los capilares en esta zona, y acá vemos en este acercamiento una esponjiosis con acúmulo de neutrófilos, llegando a un diagnóstico de una dermatitis perivascular superficial de tipo psoriasiforme. La paciente recibió emolientes y corticoides tópicos, fíjense cómo mejoró, pero tuvo un rebrote a los meses. Fíjense ya, estas lesiones sí son bien características de psoriasis, principalmente estas del codo. En este caso le indicamos tacrolimus de lunes a viernes y corticoides los fines de semana para ahorrar un poco el uso de los corticoides. Fíjense que al control mejoró parcialmente. La paciente en ese momento viven en el interior, estuvo bien, no tuvo lesiones y intrapandemia en el 2019 tuvo COVID-19 y tuvo a posteriori un brote de psoriasis pustulosa, de psoriasis en gotas. En ese momento se le indicó fototerapia y con 12 sesiones quedó limpia. Esta es la paciente en la actualidad y fíjense que tiene algunas plaquitas clásicas de psoriasis vulgar y hace tratamientos tópicos con corticoides o con tacrolimus con buena evolución. En este caso clínico, los que les quería mostrar principalmente es una psoriasis del lactante, que es una forma de presentación no muy común y que requiere, por supuesto, la confirmación histológica, y cómo después esta paciente hizo una forma en gotas ante un cuadro infeccioso y posteriormente, en la actualidad, es decir, ahora, tiene una psoriasis vulgar clásica. Con respecto a las comorbilidades, son aquellas enfermedades que comparten ciertas bases fisiopatológicas, síndrome metabólico, obesidad y sobrepeso, dislipemia, hipertensión, son a considerar en esta enfermedad, así como depresión y ansiedad, hipertensión, uveitis, enfermedades inflamatorias intestinales y artritis reumatoidea como las más frecuentes. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, no suelen necesitarse estudios histopatológicos, pero en el caso de nuestra paciente lo necesitamos y lo hicimos. El raspado metódico, no nos olvidemos nunca de los métodos clásicos de diagnóstico, pero la dermatoscopía en la actualidad es de mucha utilidad. Y fíjense cómo sobre una base eritematosa tenemos estos vasos puntiformes, irregulares y difusos que están acá en los círculos, y con las flechas blancas vemos las escamas blanquecinas. Así que si tenemos alguna duda, la dermatoscopía nos puede aportar también. Con respecto a la evaluación de la severidad, entonces también tenemos escalas de evaluación, el PASI, la evaluación global del investigador o PGA, la superficie corporal y el índice de calidad de vida, que en este caso hay pediátricos y del adulto, ¿no? Entonces, con respecto a los objetivos, lo que buscamos es mejorar o suprimir las manifestaciones que tienen los pacientes, lograr remisiones prolongadas, minimizar las toxicidades de los tratamientos, por lo tanto, en general son rotacionales y combinados, y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Las medidas generales indican a todos los pacientes emolientes, queratolíticos como urea o ácido salicílico, evitar los factores desencadenantes y tratar las infecciones. Es muy importante para nosotros que vemos niños el seguimiento conjunto con el pediatra para que evalúe, trate sus comorbilidades, y en los casos de formas moderadas a severas el apoyo psicológico es de muchísima ayuda. Con respecto a la elección del tratamiento, dependerá si estamos con una forma leve, moderada, severa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a elegir? Lo que dijimos, las medidas generales van para todos los pacientes. Los tratamientos tópicos los usamos en formas leves o como complemento de los tratamientos sistémicos. Si contamos con los corticoides tópicos, inhibidores de la calcineurina, en nuestro país tenemos solo tacrolimus, no pimecrolimus. Usar calcipotriol o mejor la combinación de betametasona, calcipotriol y coaltar. No nos vamos a detener en esto.
vamos a pasar entonces a cuándo usaríamos los tratamientos sistémicos. Los usaríamos en aquellas localizaciones especiales como compromiso palmoplantar, compromiso de cara, la psoriasis genital, ante la falta de respuesta a los tratamientos tópicos o cuando hay un importante compromiso de la calidad de vida. Además de en unas formas en las que compromete más de en los pacientes que tienen estas formas especiales como la pustulosa, la eritrodérmica, la artropática o una vulgar extendida. Con respecto a los tratamientos sistémicos clásicos, acá me permito compartirles, hay una aplicación que se llama ImmunoSkin, que la desarrolló un grupo de mi país, y la verdad que es muy útil, están todos los digamos, se están contempladas las enfermedades inflamatorias, dermatitis atópica, psoriasis, hidradenitis, y los tratamientos, ya sea clásicos o los nuevos tratamientos, así que es de mucha utilidad. Dentro de los tratamientos sistémicos clásicos, el metotrexato es nuestro caballito de batalla, nuestro mejor amigo para los tratamientos también de la dermatitis atópica. Es inmunosupresor y antiinflamatorio y es un análogo estructural del ácido fólico, inhibe la enzima dihidrofólico reductasa y tiene acciones de antimetabolito sobre la proliferación celular. Ya se usa hace muchísimos años para psoriasis. La dosis en pediatría es de 0,3 a 0,6 miligramos kilo semana con una única toma semanal y a las 48 horas le indicamos 5 miligramos de ácido fólico. Si tiene intolerancia gastrointestinal, que es el efecto adverso más común, se puede dividir la dosis en 3 tomas cada 12 horas o darlo por vía subcutánea o intramuscular. Los signos y síntomas empiezan a tarda entre 8 a 12 semanas en mejorar y una vez que logramos el efecto deseado, disminuimos progresivamente la dosis hasta mantenerlo con la dosis mínima y finalmente suspenderlo. Dentro de los efectos adversos hablamos de los trastornos gastrointestinales, hepatotoxicidad, mielosupresión, la embriopatía es muy importante y susceptibilidad a infecciones. La vacunación tiene que estar completa antes de iniciar el tratamiento y las vacunas a virus vivos atenuados están contraindicadas, las debemos evitar. Si el paciente tiene una infección, lo suspendemos temporalmente. Y con respecto al monitoreo, PPD y placa de tórax en nuestro país es que la tuberculosis es endémica, lo debemos hacer previo y después repetirlo anualmente. Su unidad beta en las mujeres en edad fértil, serologías para hepatitis, HIV, función renal hepática, hemograma y plaquetas, y el seguimiento con estas mismas determinaciones. El embarazo, por supuesto, está contraindicado, pero no solo en las mujeres, sino también en los varones. Y los varones, como altera la espermatogénesis, deben evitar también el embarazo hasta 3 meses luego de suspendido el tratamiento. Vamos a pasar entonces a la ciclosporina, que inhibe la calcineurina, disminuyendo la transcripción de las citoquinas que activan los linfocitos T. Se usa en psoriasis, entre otras enfermedades en dermatología. Y dado que predispone si uno lo usa más de un año a tumores, entonces el tiempo que lo podemos usar es poco, pero lo usamos en aquellos pacientes que tienen formas graves, una paciente eritrodérmico, por ejemplo, o una psoriasis que no mejora con metotrexato, una psoriasis vulgar muy extendida, ahí sería el paciente en el que uno se lo indicaría. La dosis es de 2,5 a 5 miligramos kilo día y mejora rápidamente. En 1 a 2 semanas el paciente va a mejorar. Tengamos en cuenta que es nefrotóxico, que puede aumentar la presión arterial, como dijimos, el riesgo de malignidades, puede producir trastornos hidroelectrolíticos, aumento de los lípidos, así que todo esto es lo que vamos a monitorear. Además de la placa de tórax y la PPD, función renal y hepática, perfil lipídico y toda la parte de ionograma y magnesio. Con respecto a la citretin, es un retinoide derivado de la vitamina A. Lo que hace es normalizar la proliferación, diferenciación y queratinización y además tiene una acción antiinflamatoria e inmunomoduladora. ¿Cuándo lo usaríamos? En formas en placas generalizadas que no responde a los tratamientos previos,
o tiene intolerancia o tiene contraindicados los tratamientos anteriores. Por ejemplo, un paciente que tuvo un cáncer sería un buen candidato. En formas pustulosas sería de primera elección, así como las formas palmoplantares. Iniciamos a 0,3 miligramos kilo día, la dosis máxima es de 0,5 miligramos kilo día. Mejora la biodisponibilidad cuando se lo toma con los alimentos y esto es fundamental. Atraviesa barrera placentaria y pasa a leche materna. Por lo tanto, es un fármaco teratogénico. ¿Cuánto tiempo hay que evitar el embarazo? 3 años. Y hay que indicarle a la paciente femenina que no tome alcohol, porque si toma alcohol puede ser mayor el tiempo que debe evitar el embarazo. Otros efectos adversos típicos de los retinoides: cerosis, queilitis, seroftalmía, epistaxis, dislipemias, aumento de las transaminasas, artralgias y mialgias como los más comunes. El monitoreo entonces, hemograma, función hepática, renal, perfil lipídico, y el test de embarazo debe ser mensual, igual que cuando usamos isotretinoína. Y por supuesto, en la consulta con ginecología y el doble método anticonceptivo previo al inicio de esta medicación. Para terminar, entonces, los agentes biológicos que están aprobados para psoriasis pediátrica, el primero que se aprobó es el etanercept, seguido del adalimumab, como los anti-TNF, y también tenemos antiinterleuquina. Acá tenemos un cuadro de esto. Por supuesto que quien no está acostumbrado a usar estos fármacos va a ir a fijarse cómo se administran, pero lo que me interesa es que, por ejemplo, el etanercept se aplica en forma semanal. Esto es importante porque estamos hablando de niños y entonces mientras menos pinchazos uno pensaría que es mejor, porque no suelen, digamos, ser muy... los niños, digamos, preferimos evitarlos. El adalimumab, bueno, es la mitad de la dosis que ya se explicó para hidradenitis supurativa, entonces una dosis basal a la semana y después cada 15 días. El ustekinumab se da a una dosis basal al mes y después cada 3 semanas. Este es el que tiene la posología más cómoda. En nuestro país no está aprobado para pediátricos. El secukinumab se dan 5 dosis semanales y luego una vez por mes, y el ixekizumab, que nosotros no lo tenemos aprobado para pediatría, se da una dosis basal y después cada 4 semanas. Entonces, tenemos los anti-TNF-alfa, etanercept y adalimumab, antiinterleuquina, ustekinumab, que es antiinterleuquina 12 y 23, porque actúa sobre el P40, secukinumab y exikizumab son antiinterleuquina 17. Ustedes tal vez tengan el risankizumab aprobado para niños, pero nosotros no, porque vi la propaganda al inicio, ¿no? Pero nosotros no lo tenemos aprobado. Esto es lo que está así aprobado por la Agencia Regulatoria Europea, todos a partir de los 6 años, excepto adalimumab a partir de los 4. No está aprobado en Estados Unidos y FDA tiene aprobado etanercept desde los 4 y los antiinterleuquina, USTE, SECU y ICSE a partir de los 6 años. Entonces, para finalizar esta sesión maratónica, no quiero dejar de invitarlos a todos al próximo Mundial de Dermatología Pediátrica que se va a realizar en Buenos Aires en abril del año que viene, así que están todos invitados. Hola. Muy bien. Ah, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Carmen Lee Wong. Soy profesora de dermatología pediátrica de la Universidad de Ottawa y trabajo en el Children's Hospital of Eastern Ontario en Ottawa, Canadá. Yo les voy a hablar acerca de nuevas opciones terapéuticas en dermatitis atópica. La dermatitis atópica, sabemos, es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente de origen multifactorial que se va a caracterizar por la presencia de una piel seca, sensible, con erupciones cutáneas que son muy pruriginosas. Sabemos que la prevalencia ha ido en aumento en las últimas 3 décadas
y actualmente alrededor de un 20% de los niños y un 15% de los adultos tienen dermatitis atópica. La enfermedad en el 90% de los casos se va a diagnosticar antes de los 5 años de edad. Sabemos que se presentan diferentes formas clínicas de acuerdo a la edad, pero es importante conocer los grados de severidad. Y afortunadamente el 70% de los pacientes van a presentar formas leves que van a responder a tratamiento convencional. Y solamente un 30% de los casos van a corresponder a formas moderadas a severas que van a necesitar tratamientos más agresivos. Es importante estar familiarizados con las escalas de severidad y las más utilizadas son la escala de SCORAT, la escala de EASI, la escala de IGA y la escala numérica del prurito. Esto nos va a ayudar a medir objetivamente la severidad de la dermatitis atópica y entonces poder decidir si el paciente va a requerir o no un tratamiento sistémico. ¿Por qué es importante tratar la dermatitis atópica? La dermatitis atópica tiene un alto impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Sabemos que el prurito es el principal síntoma. Sin embargo, también el dolor ha sido reportado como un síntoma importante que no debemos de pasar desapercibidos. Y es común en nuestra práctica clínica que los pacientes o los padres de familia comenten que el paciente no quiere aplicarse los tratamientos porque todo le arde al momento que se lo pone. Además del dolor, también los pacientes tienen alteraciones del sueño, lo que va a generar déficit de atención. Los pacientes se sienten avergonzados de mostrar la piel, tienen infecciones frecuentes y la carga financiera que conlleva también es alta. Los objetivos del tratamiento entonces son reducir los síntomas, como es el prurito y las erupciones cutáneas, la prevención de los brotes y minimizar los riesgos terapéuticos. Es sumamente indispensable enfatizar y educar en los cuidados generales de la piel. Es importante tomarnos el tiempo de explicar cómo deben de realizarse los baños. Inmediatamente después del baño, se de forma suave y aplicar el medicamento en las áreas afectadas, seguidos del tercer paso, que es aplicar la crema hidratante. Esto, si los padres lo hacen de forma adecuada, nos garantiza un éxito terapéutico en la mayoría de los pacientes. También es importante educar a los padres en qué tipo de ropa deben de usar los pacientes, de preferencia de algodón, el evitar el uso de fragancias y también mantener un ambiente limpio en el hogar con una temperatura adecuada para minimizar los brotes. De acuerdo a los grados de severidad, el tratamiento en forma general incluye medidas generales de humectación y el uso de esteroides. Cuando es una dermatitis leve, pueden ser esteroides de baja potencia. También podemos utilizar inhibidores de calcineurina, como son el pimecrolimus y el tacrolimus, y también podemos utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Para dermatitis atópica moderada podemos utilizar, además de lo anterior, esteroides de mediana potencia y podemos agregar, si el paciente tiene mucho prurito, antihistamínicos sedantes y actualmente también están autorizados el uso de terapia biológica o inhibidores ya cuando los tratamientos anteriores han fallado. Y para las formas severas, además de lo anterior, podemos utilizar antihistamínicos sedantes, medicamentos sistémicos como la ciclosporina, el metrotexate, la azathioprina, el mofetilmicofenolato, esteroides sistémicos por un tiempo corto y fototerapia en algunos casos. Y actualmente podemos también hacer uso de la terapia biológica o inhibidores y también de los inhibidores JAK. Es importante recalcar que en los pacientes que tienen dermatitis moderada a severa, la terapia de mantenimiento cuando el brote ha cesado es indispensable para prevenir la recurrencia de los brotes. ¿Y cómo se realiza esto? Una vez que la piel está completamente limpia o el eczema resuelto, podemos utilizar esteroides tópicos de baja potencia o bien inhibidores de calcineurina 2 veces por semana en sitios que tienen predisposición a recurrir, o bien podemos utilizar también, y ya está probado, el uso de crisaborol 1 vez al día como terapia de mantenimiento. Las nuevas opciones terapéuticas en dermatitis atópica, y esto ha generado un impacto positivo en cuanto al tratamiento de estos pacientes en la última década.
Los podemos dividir básicamente en 3 grupos principales. Tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, tenemos a los agentes biológicos y tenemos a las moléculas pequeñas. Y vamos a ir revisando cada uno de ellos. Empezamos con el crisaborol. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 son importantes ya que la fosfodiesterasa 4 juega un papel importante en la inflamación. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 van a reducir la actividad de la fosfodiesterasa manteniendo unos niveles elevados de AMP cíclico y de esta forma van a reducir la actividad inflamatoria. El crisaborol en ungüento al 2%, nombre comercial en Colombia es Staquis, fue aprobado en diciembre del 2016 para dermatitis atópica leve a moderada en pacientes mayores de 2 años. Y su indicación se expandió para pacientes mayores de 3 meses de edad en marzo del 2020. La recomendación es aplicar una capa delgada 2 veces al día en las áreas afectadas de piel. Las ventajas es que es un medicamento que no es corticosteroide, entonces no va a causar atrofia. Tiene un excelente vehículo, por lo tanto es ideal para eczema de manos. Las desventajas es que el medicamento puede causar sensación de ardor al momento de la aplicación y lo que yo recomiendo a mis pacientes es, en aquellos que tienen formas leves a moderadas, a veces iniciamos con un esteroide tópico y después continuamos con el crisaborol. O también les recomiendo que a aquellos papás que no quieren usar esteroides, esta puede ser una buena opción de tratamiento para formas leves a moderadas, pero que mantengan el medicamento en refrigeración y que lo apliquen frío para evitar esta sensación de ardor. Las desventajas es que son medicamentos muy costosos, entonces si el paciente no tiene seguro de gastos médicos, es muy difícil accesar a este tipo de tratamientos. Este es un ejemplo de un paciente tratado con crisaborol y vean ustedes aquí a las 8 semanas de tratamiento cómo se logra una mejoría significativa con resolución de las lesiones cutáneas. Pero de acuerdo al estudio de Peristat, en la práctica, en la vida real, la mayoría de los pacientes menores de 12 años de edad con formas moderadas a severa no están recibiendo tratamiento sistémico. Seguimos entonces tratando muchas veces de forma ineficiente a estos pacientes con medicamentos tópicos, esperando que puedan llegar a tener una resolución de la dermatitis. Sin embargo, con las nuevas moléculas que tenemos, es importante conocerlas porque pueden llegar a tener un impacto positivo en la calidad de vida de estos pacientes. Continuando entonces con los agentes biológicos, tenemos en este grupo al dupilumab y al tralokinumab. El dupilumab, el nombre comercial es Dupixent. Este es un anticuerpo monoclonal que va a inhibir al receptor alfa de la interleucina 4 y va a bloquear la señalización tanto de interleucina 4 como de interleucina 3. Este es un medicamento inmunomodulador, por lo tanto no es un medicamento inmunosupresor. Fue aprobado por la FDA en marzo del 2017 para el tratamiento de dermatitis atópica moderada a severa en adultos y no fue sino hasta junio del 2022 que fue aprobado por la FDA para pacientes mayores de 6 meses de edad. Esto ha venido a revolucionar de forma muy significativa el tratamiento de dermatitis atópica moderada severa en estos pacientes, cambiando entonces la trayectoria de vida de estos pacientes. Las ventajas es que se logra un alivio rápido del prurito y un alivio progresivo de las lesiones cutáneas. Y como no es un medicamento inmunosupresor, no va a requerir un monitoreo con estudios de laboratorio. Los efectos adversos incluyen dolor local en el sitio de inyección, conjuntivitis en alrededor del 10% de los pacientes, reactivación de infecciones por virus del herpes en aquellos pacientes que tienen historia personal de infecciones herpéticas, erupción facial paradójica, y este tipo de reacción se ha descrito únicamente en pacientes con dermatitis atópica. Este medicamento se utiliza también para asma, pólipos nasales, rinosinositis crónica, y estos pacientes no han presentado este efecto secundario. Y también eosinofilia, que generalmente es transitorio.
Las desventajas en el costo elevado de este medicamento, entonces si el paciente no tiene un seguro privado es difícil poder acceder a este tratamiento. Las dosis se recomiendan en base al peso para pacientes de 6 meses a 5 años de edad que pesen entre 5 a 15 kilos, van a recibir una dosis de 200 miligramos cada 4 semanas. Aquellos entre 15 a 30 kilos, una dosis de 300 miligramos cada 4 semanas. Y para aquellos pacientes mayores de 6 años hasta 17 años de edad, que pesen entre 15 a 30 kilos, van a recibir una dosis inicial de carga de 600 miligramos, seguida de 300 miligramos cada 4 semanas. Para aquellos entre 30 y 60 kilos, van a recibir una dosis de carga de 400 miligramos, seguidas de 200 miligramos cada 2 semanas. Y para aquellos mayores de 60 kilos es la dosis similar a adultos, 600 de carga, seguidos de 300 cada 2 semanas. Este es un ejemplo de un paciente que yo vengo tratando desde ya hace varios años. Nosotros empezamos a utilizar el dupilumab de forma off-label a partir del 2018. No fue hasta el 2022 que se aprobó, sin embargo, nosotros lo hemos venido utilizando desde el 2018 porque en nuestra población tenemos mucha incidencia de dermatitis atópica severa recalcitrante a tratamiento. Entonces, este paciente se inició con una dosis de 300 miligramos subcutánea y vean ustedes aquí como inicialmente tenía más de un 90% de la superficie corporal afectada y solo con 3 meses de tratamiento vean ustedes la mejoría significativa y con resolución de la mayoría de las lesiones cutáneas. Este es el mismo paciente, vean ustedes aquí la espalda y las extremidades cómo están afectadas y con solo 3 meses de tratamiento cómo se logra una resolución casi total de las lesiones cutáneas. Entonces, este paciente está súper feliz, está contento porque puede tomar clases de natación, puede ir a campamento, entonces ha cambiado la trayectoria de su vida con este medicamento. Nosotros, como hemos venido utilizando este medicamento desde el 2018 en diferentes áreas en Canadá, tuvimos la oportunidad de publicar nuestros casos en la revista del Pediatric Dermatology en octubre del año pasado, del empleo del dupilumab en pacientes menores de 12 años de edad. Y nosotros pudimos incluir 63 niños. El 50% de los niños habían recibido terapia inmunosupresora off-label, llámese ciclosporina, llámese metotrexate y llámese fototerapia en algunos casos, antes de que hubieran recibido el dupilumab. Y vean ustedes aquí que el 75% de nuestros pacientes alcanzaron una escala de EASI de 75 y el 71% de nuestros pacientes alcanzaron una escala de EASI de 90. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de los pacientes van a responder a dupilumab, pero va a haber un porcentaje de pacientes que inclusive utilizando una dosis elevada no van a responder a dupilumab y entonces van a requerir de pasar a un tratamiento más agresivo. Los efectos adversos de dupilumab en la vida real que nosotros vimos en nuestros pacientes son la presencia de conjuntivitis en un 10% de los casos y una vez que los pacientes empiezan a tener molestia ocular, resequedad o discreto enrojecimiento, lo que les recomendamos es el empleo de gotas de lágrimas artificiales por lo menos 2 o 3 veces al día. Si estas molestias persisten, entonces el paciente debe de referirse a un oftalmólogo y hemos tenido algunos pacientes que han requerido de utilizar ciclosporina ocular por varios meses para lograr controlar la conjuntivitis. Sin embargo, ninguno de nuestros pacientes ha suspendido el tratamiento con dupilumab. El eritema facial paradójico lo observamos en alrededor del 30% de nuestros pacientes y vean ustedes aquí en esta imagen como hay un eritema persistente en el área frontal y en el área del párpado superior. Esta paciente fue tratado inicialmente con pimecrolimus y posteriormente con tacrolimus con resolución de las lesiones de forma gradual. Reactivación del virus del herpes se vio en un 5% de los casos y solamente tuvimos un caso de una paciente que desarrolló alopecia difusa y fue necesario suspender el tratamiento en esta paciente. Sin embargo, vean ustedes aquí la paciente que presentó eritema facial, al año de tratamiento empezó a tener repoblación de pelo y a los 2 años había repoblado completamente.
Ninguno de nuestros pacientes presentó infecciones severas. Y vean ustedes aquí, la misma paciente como a los 2 años logró una repoblación total del pelo. El siguiente es tralokinumab. Este es un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de la interleucina 13. Es un inmunomodulador, al igual que el dupilumab. Fue aprobado en diciembre del 2021 para dermatitis atópica moderada severa en niños mayores de 12 años de edad. Al igual que el dupilumab, tiene un alivio rápido del prurito y progresivo de la dermatitis y no requiere monitoreo. Los efectos son similares al dupilumab, excepto que los efectos oculares son menos frecuentes, un 4% en comparación con un 10% con dupilumab. Y las desventajas es también el costo elevado. Este es un ejemplo de una paciente que inició con tralokinumab y vean ustedes aquí a las 16 semanas de tratamiento cómo se logra una resolución casi total de las lesiones cutáneas. Las dosis que se recomiendan son una dosis inicial de 600 miligramos. Desafortunadamente el medicamento solo viene en presentación de 150 miligramos, entonces la dosis inicial son 4 inyecciones. Se imaginan ustedes en pacientes pediátricos, pues es a veces un poco difícil. Y la dosis de mantenimiento son 300 miligramos cada 2 semanas. ¿Y cuál es mejor? Dupilumab versus tralokinumab. Este estudio fue publicado en Dermatology and Therapy el mes pasado y ellos no encontraron una diferencia estadísticamente significativa. La eficacia fue similar en ambos grupos. Entonces, los dos medicamentos funcionan bastante bien. Pasando a moléculas pequeñas, tenemos que los inhibidores JAK o moléculas pequeñas inhiben la actividad de las sinasas llano y disminuyen la traducción intracelular de la vía JAK-STAT. La familia de las sinasas llano está conformada por los JAK1, JAK2, JAK3 y el TYK2. Entre ellos tenemos la forma tópica, que es el ruxolitinib, y la forma sistémica, que es el abrocitinib y upadacitinib. La ruxolitinib crema al 1.5%, el nombre comercial es Oplerusa. Es un inhibidor JAK1 y 2, es un inmunosupresor tópico y fue el primer JAK tópico aprobado por la FDA en septiembre del 2021 para dermatitis atópica y en julio del 2022 para tratamiento de vitiligo. Se considera un tratamiento de segunda línea, se recomienda que el uso debe de ser corto, no más de 8 semanas. El tratamiento no debe de ser continuo y está indicado para dermatitis atópica leve a moderada en pacientes mayores de 12 años. Las indicaciones son aplicar el medicamento 2 veces al día en las áreas afectadas. Las recomendaciones son que no se puede utilizar en más del 20% de la superficie corporal porque entonces se incrementa el riesgo de absorción y es como si estuviéramos dando un tratamiento inmunosupresor por vía oral. Y entonces ellos recomiendan que no se utilice más de un tubo por semana, que son 60 gramos. Las ventajas es que estos medicamentos actúan de forma muy rápida, aliviando el prurito y las lesiones cutáneas, y como no es un corticosteroide, no causa atrofia. Y algunos efectos secundarios incluyen nasofaringitis, la presencia de acné y foliculitis. Las desventajas también, el costo elevado. Este es un ejemplo de un paciente que fue tratado con ruxolitinib crema y vean ustedes aquí cómo a las 4 semanas se logra una resolución casi completa de las lesiones cutáneas. Entonces, son medicamentos que actúan de forma muy rápida. Y comparado el ruxolitinib crema con esteroide tópico, se vio que son más potentes y más efectivos, actúan de forma más rápida, como lo demuestra en este estudio. Continuando con abrocitinib. Abrocitinib es inhibidor JAK1, es inmunosupresor y fue aprobado en enero del 2022 para pacientes mayores de 12 años de edad. La dosis que se recomienda son 100 miligramos vía oral y si no hay control a las 12 semanas, se puede incrementar la dosis a 200 miligramos vía oral. Estos medicamentos son bastante potentes, entonces logran un alivio rápido del prurito y la dermatitis, pero sin embargo pueden tener efectos secundarios. Como son agentes inmunosupresores, pueden entonces incrementar el riesgo de infecciones, pueden también incrementar los niveles de CPK, dislipidemias, pueden causar manifestaciones como náusea, dolor abdominal, aumento de peso, y en poblaciones mayores de 65 años
y con otras comorbilidades puede también aumentar el riesgo de trombosis pulmonar y eventos cardiovasculares. Este tipo de efecto secundario no se traspola a nuestra población porque en la mayoría de los niños no se presentan este tipo de efectos. Las desventajas es que van a requerir un monitoreo y el costo es elevado. Finalmente, el upadacitinib, que es un JAK, principalmente JAK1 menos JAK2, es inmunosupresor, fue aprobado en enero del 2022 para dermatitis moderada severa en pacientes mayores de 12 años de edad. Las dosis diarias son de 15 miligramos por vía oral. Son medicamentos fuertes que logran un alivio rápido del prurito y de la dermatitis en los primeros 1 o 2 meses al iniciar el tratamiento. Al igual que la brocitinib, es un medicamento inmunosupresor, todos los efectos anteriores más acné, los pacientes pueden llegar a tener un poco más de acné. Las desventajas es que van a requerir un monitoreo y el costo elevado. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a solicitar para aquellos pacientes en los cuales vamos a indicar inhibidores JAK? Vamos a tener que realizar una prueba de tuberculosis y ver la serología y buscar anticuerpos contra hepatitis A, B y varicela. Se requiere realizar una biometría hemática, química sanguínea y niveles de CPK y triglicéridos basales al mes de tratamiento y después cada 3 o 4 meses. Y es importante recalcar que no se pueden administrar vacunas de virus vivos. Este es un ejemplo de una paciente la cual tenía una dermatitis atópica severa. Yo sigo a esta paciente en el hospital. Había tenido falla de tratamiento tópico, ustedes que quieran imaginar, y decidimos iniciar ciclosporina. Estuvo con ciclosporina con mejoría parcial, sin embargo, tuvimos que pasar a dupilumab, y este es un año después de dupilumab, como hay mejoría, pero no hay resolución completa de las lesiones. Entonces decidimos aplicar para upadacitinib, y vean ustedes cómo a solo un mes de tratamiento con el upadacitinib 15 miligramos diarios se logra una resolución casi total de las lesiones cutáneas y la paciente está completamente feliz. Nuevos tratamientos que van a ser aprobados ya pronto en esta segunda parte del 2024 es el tapinarof. Este no es un esteroide, es un medicamento tópico y va a estar indicado para pacientes mayores de 2 años de edad con dermatitis atópica leve moderada. También tenemos el roflumilast, que es un medicamento tópico. Este es un inhibidor de la fosfodiesterasa y va a ser aprobado para pacientes con dermatitis atópica leve a moderada mayores de 6 años de edad. Y finalmente otro biológico que es el lebrikizumab, que va a estar indicado para dermatitis atópica moderada severa en pacientes mayores de 12 años. En conclusión, la dermatitis atópica es una enfermedad compleja con muchas comorbilidades y un impacto negativo en la calidad de vida. Los nuevos agentes biológicos e inhibidores JAK han revolucionado el tratamiento de las formas moderadas a severas y están cambiando la trayectoria de vida de estos pacientes. Es importante una selección adecuada del paciente y conocer los efectos secundarios para su prescripción. Y que los nuevos tratamientos prometedores en desarrollo están ya por venir. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Doctora Carmen, bueno, muchas gracias por su excelente presentación. Bueno, me disculpo porque tuvimos como unos problemas técnicos y no pude presentarla. Bueno, yo presento a la doctora Carmen Lee Wong. Ella es dermatóloga pediatra del Children's Hospital of Ontario. Es profesora adjunta de dermatología pediátrica de la Universidad de Ottawa. Sus áreas de interés son dermatología pediátrica compleja. Ha publicado múltiples artículos, incluyendo guías de manejo en diferentes revistas de impacto. Es miembro del comité educativo del ISPD, investigador de PEDRA, del ISBA y codirector médico de DEBRA para Canadá. Doctora, muchas gracias por toda su experiencia. La pudimos ver en esta excelente presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a continuar con la doctora Mónica Novoa, que nos va a presentar un caso clínico. La doctora Mónica es médica de la Universidad del Rosario, dermatóloga de la Fundación Universitaria Clínica de Ciencias de la Salud, dermatóloga pediatra de la Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital Sant Pau, docente de dermatología pediátrica en programas de dermatología de diferentes universidades y actualmente ejerce en el Hospital San José Infantil y en el Centro Dermatológico Federico Lleras de la ciudad de Bogotá.
Y posterior a la doctora Mónica, el doctor Hernando Marín, que ya fue presentado por la doctora Natalia, nos va a presentar otro caso clínico. Mónica, muchas gracias, un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Espérate, voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces, no sé si ya ahí están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, entonces yo les voy a hablar de un niño de 10 años, quien tiene un antecedente de una dermatitis atópica desde los 6 años de edad. Dentro de sus antecedentes, pues también tenía asma y rinitis y su mamá también el antecedente de rinitis. En nuestra primera consulta, que fue en febrero del 2022, tenía una clinimetría de una dermatitis atópica leve y en ese momento pues se le inició manejos con cuidados de barrera cutánea, se le inició prednicarbato una vez al día por 10 días y luego una terapia de mantenimiento. Con esto tuvimos un control adecuado de los síntomas. Sin embargo, cuando regresa a nuestra consulta 10 meses después, vemos que su dermatitis atópica se ha vuelto más extensa, más severa, con una alteración de su calidad de vida y empieza a presentar como estas plaquitas un poquito más eritematosas, descamativas, con costras melicéricas. Y aquí la clinimetría nos da ya para una dermatitis atópica moderada, a grave. Con esto decidimos iniciar manejo con pijamas húmedas, con mometasona, se inicia antibiótico tópico y sistémico y se continúa con todos los cuidados de barrera cutánea. Con esto pues tenemos un control parcial de los síntomas, por lo que se decide solicitar paraclínicos para inicio de un inmunosupresor sistémico. Cuando regresa nuestro paciente a nuestra consulta, pues digamos que su dermatitis iba un poco más controlada, pero empezamos a notar estas placas o estas áreas alopécicas a nivel frontal y parietal con una escala de severidad, digamos, de su alopecia en un SALT 1. Con esto, pues decidimos ampliar para clínicos y se inicia tratamiento con mometasona loción. En abril del año pasado regresa nuestro paciente a nuestra consulta con un empeoramiento de su alopecia areata, inclusive con compromiso de cejas y pestañas, con una escala de severidad mayor. Los paraclínicos estaban todos dentro de límites normales. Se decide iniciar manejo con corticoides sistémicos y con metotrexate. Se da tratamiento coadyuvante y este es nuestro paciente a los 4 meses de tratamiento. Entonces decidimos el metotrexate por el antecedente de su dermatitis atópica moderada grave y su alopecia areata. La mejoría pues es importante, se ha visto detención en la caída del pelo y ya se ven algunas zonas de repoblamiento. Se realiza seguimiento con adecuado control de sus eczemas, por lo que se decide mantener la dosis del metotrexate. Y este es nuestro paciente 11 meses después, con una mejoría significativa de su alopecia, aún siguen algunos pelitos con poliosis. Sin embargo, pues la escala de severidad pues mejora bastante, aún persiste alguna zona aquí en la región occipital. Sin embargo, pues la mejoría fue importante. Entonces recordemos que la alopecia areata es una alopecia no cicatricial que afecta a hombres y mujeres por igual, afecta a niños y adultos y la prevalencia puede ser hasta el 0.2% de la población general. Generalmente vemos historia familiar hasta en el 25% de los pacientes y esto se puede asociar a otras patologías como el síndrome de Down, a enfermedades autoinmunes y en el caso de nuestro paciente, perdón, hasta historia de atopía en el 40%. Se ha asociado a HLA clase 2 y estos son como los alelos de riesgo, especialmente el DQ-BU. Como sabemos, el folículo es un sitio inmunológicamente privilegiado porque tiene bajos niveles de expresión de moléculas de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 y bajos niveles de células de Langerhans. Cuando se pierde este privilegio inmunológico, hay un desbalance y una agregación de linfocitos al folículo con su destrucción. Entonces acá una imagen de un folículo normal y de un folículo con alopecia areata, donde vemos un infiltrado, especialmente de linfocitos T, CD8 intrafoliculares y CD4 perifoliculares. Hay varios factores desencadenantes donde hay una liberación de citoquinas proinflamatorias. Respecto a la alopecia areata y la dermatitis atópica, pues sabemos que comparten características fenotípicas, son enfermedades cutáneas inflamatorias y se han visto vías inmunopatogénicas compartidas, especialmente TH1, TH2, TH17. Cuando existe una mutación en la filagrina, se ha asociado a una mayor severidad en la alopecia areata.
aquí por si quieren leer un poquito más acerca de estas asociaciones. Y recordemos que para el tratamiento es importante tener en cuenta la edad del paciente y la área de superficie afectada. Aquí pues, nos basamos en estas guías y sabemos que los corticoides tópicos son la primera línea de manejo en niños, algunos sensibilizantes tópicos, el minoxidil y los corticoides sistémicos como lo usamos en nuestro paciente y el metotrexate. En estos estudios se evidencia la eficacia y la tolerabilidad del metotrexate. Y para terminar, recordemos que la piel es un órgano complejo, la coexistencia de diferentes enfermedades en un mismo paciente pues es un reto terapéutico y se requiere el conocimiento y el uso de nuevas herramientas que sean eficaces en ambas patologías, para generar así pues un mayor beneficio y lograr el efecto favorable en la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Listo. Bueno, ahorita tenemos otro caso clínico. Esta vez tenemos una paciente que actualmente tiene 18 años, es una paciente femenina que tenemos en el programa de hidradenitis supurativa en Clipso, en la Clínica de Enfermedades Inmunomediadas, aquí en Medellín. Es una paciente que tiene diagnóstico de hidradenitis supurativa desde hace 9 años. Como comorbilidades tiene asma, rinitis y ovario poliquístico. Es una paciente que ha recibido tratamientos con múltiples antibióticos, inicialmente manejado como porunculosis recurrente, múltiples antibióticos sin respuesta. Posteriormente recibió tratamiento con doxiciclina por ciclos, con alguna respuesta inicial, pero con posterior rebrote y recaída después de la suspensión. Recibió tratamiento con isotretinoína porque además de eso tenía acné, pues la isotretinoína mejoró las lesiones del acné, sin embargo no hubo una mejoría significativa en las lesiones de hidradenitis. También ha recibido tratamiento con espironolactona y anticonceptivos orales. Como podemos ver aquí en las imágenes, pues encontramos una paciente que en el área axilar tiene algunos comedones en puente, aquí un cordón fibroso que probablemente sugiere que hay una fístula en esta región, algunos comedones en puente en la cara interna del muslo y en el tercio proximal, pues algunos comedones en puente, algunas pápulas superficiales. En esta parte también podemos observar cicatrices, comedones en puente, aquí algunos nódulos, algunas pápulas superficiales, cicatrices y comedones en puente. En la región de los glúteos, pues observamos más nódulos, algunas áreas de cicatrices y múltiples comedones en puente. Esta paciente pues ingresó al programa en Clipso el 20/04/2020. Las primeras consultas se hicieron virtual porque pues era época de pandemia y en este entonces no teníamos pues fotografías de buena calidad porque eran fotografías enviadas por la paciente y tampoco teníamos clinimetrías adecuadas porque era difícil valorar por una consulta virtual. Cuando asistió presencial, el 15 de septiembre de 2020, encontramos estas siguientes clinimetrías, un DLQI de 18, un IHS4 de 4 y un Horley modificado en estadio 1C. En este momento, como encontramos esta clinimetría y habíamos pasado la ventana de oportunidad, se definió en staff iniciar adalimumab. Fue una dosis de impregnación por el peso de 160 miligramos el día 1, 80 miligramos el día 15 y del día 30 en adelante 40 miligramos semanal. Continuamos con la espironolactona y los anticonceptivos orales. Se le hizo una ecografía de alta resolución que por pandemia no se pudo realizar en consultas previas, y la ecografía de alta resolución con análisis Doppler del 1 de junio de 2021 pues reveló en la axila derecha 2 fístulas grado 3, actividad inflamatoria al Doppler, en el muslo derecho también 2 fístulas grado 3 con actividad inflamatoria al Doppler y microfragmentos de queratina, en el muslo y pliegue inguinal derecho 9 pseudonódulos, en el glúteo derecho 9 pseudonódulos y en el muslo izquierdo 2 fístulas grado 3 con actividad inflamatoria al Doppler. En el pliegue inguinal izquierdo también pseudonódulos. Entonces, si podemos observar la conclusión final de esta ecografía, el estadio ecográfico SOS-HS fue un estadio de 3, es decir, para una enfermedad severa con un IHS4 de 69 puntos, también para una enfermedad severa. Esto nos llama la atención y resalté en aquí azul la presencia de microfragmentos de queratina que la doctora Workman en sus artículos ha podido determinar que esto es un factor de mal pronóstico y de evolución de la enfermedad.
Por eso, la ecografía de alta resolución con análisis Doppler en la actualidad se ha convertido en un estándar de oro en el diagnóstico y también nos ayuda a tomar decisiones en nuestros pacientes. Teniendo este conocimiento, pues en una consulta posterior del 14 de septiembre de 2021 encontramos un DLQI de 15, es decir, un deterioro significativo en la calidad de vida, con IHS4 de 26 y un Horley clínico de 3. Evidentemente, la paciente había empeorado, no habíamos alcanzado el high score. Recordemos que el high score es la respuesta clínica en hidradenitis supurativa y finalmente se utiliza para los estudios, para los desenlaces finales, en la gran mayoría de los estudios en hidradenitis supurativa. En el high score, pues lo que evaluamos es una mejoría del 50%, que corresponde en psoriasis más o menos a un PASI 50, una mejoría del 50% de nódulos, del conteo total de nódulos de exceso sin un aumento en el número de fístulas drenantes. Entonces no habíamos alcanzado evidentemente un high score, pero sí veíamos que la paciente, pues evidentemente por clinimetría había tenido un deterioro de su cuadro clínico. Entonces en ese momento se decidió aumentar la dosis de adalimumab a 80 miligramos semanal y adicionar dapsona a 100 miligramos al día. Continuamos con la espironolactona y con los anticonceptivos y se decidió, en aras de haber visto la ecografía previa, con unas fístulas grado 3, remisión a cirugía plástica. Recordemos que las fístulas grado 3 con ese grado de fibrosis, pues es probable que no tengan respuesta clínica adecuada a las terapias inmunomoduladoras. El 21 de agosto de 2021 se suspendió la cirugía porque finalmente pudo haber sido evaluada después por cirugía plástica, porque la dificultad también de encontrar la cita con cirugía plástica había sido pues una piedra en el zapato en la evolución y se suspendió entonces la cirugía porque se encontró con anemia. Luego, el 21 de septiembre de 2021, encontramos las siguientes clinimetrías: un DLQI de 13, un GIS4 de 41, con evidente empeoramiento, con un Horley 3. No habíamos evidentemente alcanzado un high score. Se decidió suspender la dapsona por la anemia y en staff se decidió adicionar metotrexate 10 miligramos semanal, suspender el adalimumab por falla secundaria e iniciar infliximab 7 miligramos por kilo. En este entonces, pues vimos que durante la dosis de impregnación, la paciente con el infliximab tuvo una mejoría de las lesiones inicialmente, las lesiones inflamatorias y migratorias, pero cuando pasó a la dosis de cada 8 semanas, entonces hubo un deterioro clínico significativo, por lo cual se llevó nuevamente a staff, donde se decidió iniciar pulsos de dexametasona. Se iniciaron 8 miligramos 2 veces por semana por 3 meses y se le adicionó vitamina D para disminuir el riesgo de resorción ósea. Estaba pendiente todavía la valoración por cirugía plástica. Cabe recalcar que este atraso en las decisiones, no en las decisiones, sino también en llevar a cabo la cirugía, pues también puede hacer que la enfermedad evolucione rápidamente. Finalmente, el 6 de enero en el 2023 se realizó una cirugía a la fístula de la axila derecha, pues después de la cirugía hubo un empeoramiento de las otras lesiones y se tuvo que llevar a reintervención por recidiva la fístula en ese mismo lado por cirugía plástica. El 29/03 de 2023 se llevó a staff nuevamente, donde se decidió aumentar la dosis de infliximab y colocarlo mensualmente. Se le adicionó metformina y adicional se le adicionó isotretinoína 20 miligramos 3 veces por semana. El 14 de agosto de 2023, pues vimos que el empeoramiento de la cirugía había tenido una cicatrización torpe al área quirúrgica, por lo cual se decidió suspender la isotretinoína y se continuó con el infliximab mensual. La última valoración fue en diciembre de 2023, donde encontramos un DLQI de 11, un IHS4 de 13, en el que había una mejoría. Sin embargo, todavía continúa con algunas lesiones inflamatorias. En la actualidad todavía continúa con infliximab mensual. La importancia de este caso es que vemos que es un caso recalcitrante de difícil tratamiento y es lo que vemos con los pacientes con hidradenitis supurativa. En realidad, lo que nosotros no queremos es llegar a los pacientes en esos estadios tan severos de la enfermedad, porque las opciones terapéuticas se agotan y la dificultad de tener casos exitosos también es muy complicada. Y por eso querías hablarle, en este caso, de la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad en hidradenitis supurativa, pues básicamente corresponde a ese periodo en el cual los esfuerzos por controlar esa actividad inflamatoria son más útiles,
ya que al principio de la enfermedad, antes de que existan secuelas en este tipo de pacientes y el daño establecido sea irreversible. Este es un modelo que se tomó de la progresión de la enfermedad de Crohn y el doctor Martorell lo explica en varios de sus trabajos. Yo creo que la ventana de oportunidad es supremamente importante. ¿Y cuál es la ventana de oportunidad? Porque todos nos preguntamos, y entonces, ¿dónde tengo que empezar la terapia biológica? Con los niños a veces es un poquito, pues un poquito más difícil porque como Ángela lo mencionó, no tenemos la aprobación en hidradenitis supurativa en nuestro país para biológicos. En este caso, un anti-TNF adalimumab, que es en los estudios pivotales iniciales lo que usualmente hemos utilizado. Sin embargo, a medida que los niños van creciendo, ¿aló? Está el micrófono abierto. A medida que los niños van creciendo, probablemente podríamos encontrar que la enfermedad puede tener una progresión. Entonces, la ventana de oportunidad corresponde al estadio clínico de nódulos y accesos, que en el Forley modificado correspondería a un estadio 1B, 1C. Es importante tener en cuenta que es que no tengo que esperar a que el paciente haga fístulas y cicatrices, porque una vez pasa al estadio de fístula, tener pues una mejoría clínica es bastante más complicada. Otra cosa importante en la definición de la toma de decisiones en la hidradenitis supurativa es la ecografía. Y la ecografía no solamente me sirve para hacer el estadiaje SOS HS ecográfico inicial, sino que también me sirve para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no todas las fístulas responden muy bien a los tratamientos médicos. Entonces, en esos casos hay que hacer un tratamiento combinado tanto médico como quirúrgico. Y aquí están reportadas, en Martorell reportó la fístula tipo A, en la fístula tipo A, que es una fístula dérmica, la fístula tipo B, que es una fístula dermoepidérmica, y la fístula compleja, que es una fístula tipo C. ¿Por qué me sirve a mí clasificar este tipo de fístula? La fístula tipo D es una fístula subdérmica donde hay un compromiso de la grasa subcutánea, incluso de la fascia muscular, e incluso puede haber extensión a órganos. Más adelante les voy a explicar cuál es la importancia de definir este tipo de fístula. El primer tipo de fístulas descritas por Wortman es este tipo de fístulas que sería 1, 2 y 3. Hay algunos que describen en la ecografía fístulas tipo 1, 2, 3 y describen el subtipo de la fístula descrito por Martorell. En las fístulas tipo 1 tenemos una cicatrización fibrótica baja donde podemos observar aquí una imagen laminar y pericoica dentro en la periferia de la fístula. Este tracto hipoecoico que observamos aquí es el interior de la fístula y esta línea como laminar o esta imagen laminar hiperecogénica, pues sugiere la fibrosis o el grado de fibrosis. Es una fibrosis o una fístula tipo 1. Aquí podemos observar donde hay un engrosamiento y una banda hipoecoica en el interior de la fístula, que es esta que estoy señalando aquí, que corresponde a una cicatrización fibrótica alta o tipo 2, y en esta que podemos observar un área mucho más engrosada hipoecoica en el interior de la fístula, incluso con edema del tejido subcutáneo, como observamos esta área hiperintensa aquí en la grasa subcutánea. Estas son las respuestas médicas a las fístulas y además de ver el tipo de fístula es importante porque permite predecir la respuesta al tratamiento. Las fístulas, por ejemplo, en este caso tipo A, que ya la había descrito, que son las fístulas dérmicas, y las tipo B, que son las dermoepidérmicas, como podemos observar que sobresalen aquí a la epidermis, estas fístulas muestran una adecuada respuesta a las terapias médicas hasta en un 65 a un 95% de los casos. Por el contrario, estas fístulas, como la fístula tipo D y C, esta fístula que es una fístula compleja que puede llegar incluso hasta el tejido celular subcutáneo, pero puede tener múltiples conexiones, y esta fístula, que es la fístula subcutánea que puede llegar incluso hasta la fascia, tienen una respuesta a los tratamientos médicos que es inferior. Entonces, estas fístulas usualmente requieren manejo quirúrgico. En conclusión, la evaluación ecográfica parece que desempeña un papel importante para ayudar a elaborar un plan de tratamiento tanto médico y quirúrgico, y también un tratamiento combinado, personalizado en los pacientes con hidradenitis supurativa. Aquí, como vimos, es un caso súper complejo donde probablemente algunos factores como el retraso en la cirugía, probablemente por la parte administrativa, pues también llevó a que estas lesiones. Habíamos visto en la ecografía inicial que había tenido una microfragmentación de la queratina y en un estudio Wolfman demostró que la microfragmentación de la queratina, como también con la fragmentación cilíndrica de la queratina, pueden ser unos factores predictores de severidad de la enfermedad.
Hay algunos otros factores ecográficos o unos signos ecográficos que nos ayudan a predecir la severidad de la enfermedad y son importantes determinarlos para tomar conductas tempranas. Por ejemplo, el signo de la espada, que corresponde a una banda hiperecogénica que atraviesa un folículo abombado, y el signo del puente, que corresponde a una comunicación de una banda hiperecoica entre las bases de dos folículos dilatados. Esos signos pueden ser signos predictores de severidad. Por eso la ecografía es una gran herramienta. Para llevar siempre es importante definir cuando uno tiene clinimetrías, porque el high score lo habíamos visto, que es una mejoría más o menos que correspondería a un PASI 50 para psoriasis. El high score es dicotómico y tiene algunas limitaciones. Y una de las limitaciones principales es que no lo podemos utilizarlo en pacientes con menos de 3 nódulos o abscesos. Siempre debemos evaluar la respuesta clínica en los pacientes a la semana 12, 16 y 20. Pero para nosotros, como sabemos que el high score en la práctica no es tan útil, una reducción del conteo de nódulos accesos totales nos puede servir y además una reducción del IHS4. Hay una nueva variante dicotómica validada, que es el IHS4-55, que puede ser una nueva medida donde el punto de corte óptimo fue 55, es decir, que tener una mejoría, un IHS4 de 55, pues podría ser un indicador de que vamos por buen camino. Sin embargo, como es una enfermedad tan difícil de controlar, yo creo que una respuesta a N25 o un IHS4-25 implica que estamos controlando la inflamación. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, aquí estoy dispuesta a responder. Bueno, con esto terminamos. Un segundito, por favor. No hay preguntas. No, Hernando, no hay preguntas. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, con esto entonces a todos los expositores les agradecemos por sus excelentes charlas y los casos clínicos muy demostrativos. A los laboratorios, como siempre, les agradecemos la participación para poder llevar a cabo este tipo de actividades y los esperamos en el módulo 4, que es infecciones, junio 19 a las 6 p.m. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche.